Pues hoy vamos a empezar este conversatorio, que es precisamente una charla, ¿no? Como si estuviéramos tomándonos un café, como si estuviéramos charlando entre cuates, como si estuviéramos conversando entre amigos. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con precisamente la gestión de emociones para el razonamiento crítico. Y este conversatorio, pues, es el preámbulo para algo más grande que en algún momento vamos a dar y esperemos, por eso es importante que ustedes cualquier duda la pregunten para que podamos nosotros trabajarlo. Y ahí siempre decimos, nuestra cabeza, nuestra memoria, nuestros pensamientos, de repente son una máquina, de repente nuestros pensamientos nos ganan, ¿no? ¿Qué hacemos con esos pensamientos intrusivos cuando estamos en la parte de la psiquiatría? Pues a veces decimos, tenemos pensamientos rumiantes, ¿no? Esos pensamientos que dicen por aquí en México, ¿no? Esos pensamientos rumiadores que son como, luego decimos, las vacas están rumiando todo el tiempo la comida porque le están dando vueltas y vueltas y vueltas a la comida. Y nosotros como personas, nosotros como trabajadores de la salud o como investigadores, muchas de las veces nos pasa así, estamos pensando, pensando, pensando y a veces de repente eh, no no tenemos un pensamiento claro, ¿no? Porque a veces no tenemos bien definido cuál va a ser nuestro campo de investigación. Muchas de las veces no tenemos bien definido incluso nuestro objetivo y ya desde ahí vamos teniendo ciertos problemas porque siempre decimos, si no tenemos claro nuestro objetivo, si no tenemos claro la dirección que vamos a tomar, pues eso nos va a causar muchas situaciones. Entonces, pues hoy vamos a hablar de esta parte. Ya por aquí les dejé mi síntesis curricular. No voy a profundizar mucho en esa parte porque lo que a mí me interesa en ese sentido es precisamente que veamos lo que vamos a ver el día de hoy, que es precisamente esta parte de cómo conectamos la parte de las emociones con los pensamientos, pero cómo lo vamos a hacer desde el contexto profesional, cómo lo vamos a hacer cuando de alguna otra forma estamos en una investigación, estamos haciendo una tesis, etcétera, 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 ¿no? Y cómo va a ser, cómo va a afectarnos, cómo va a tener esta influencia de las emociones en nuestro razonamiento crítico. Si de alguna u otra forma me acaban de decir una mala noticia o una buena noticia, porque recordemos que a veces las emociones pues tienden como a la parte positiva o a la parte negativa, y si de alguna u otra forma estoy haciendo una investigación, si estoy viendo a un paciente, pues a veces estamos muy eufóricos o a veces estamos muy tristes y a veces el pensamiento se concentra tanto en esta idea, tanto en esta emoción, que de alguna otra forma decimos es que se me nubló el pensamiento, ¿no? Y a veces le damos vueltas a las ideas y volvemos a esta parte de los pensamientos rumiantes y no lo dejamos ser. Pero para eso hay técnicas que nos ayudan a gestionar emocionalmente y a veces cuando lo vemos desde la PNL, que tiene que ver la programación neurolingüística o la inteligencia emocional, pues eso nos va a dar precisamente muchas herramientas para que nosotros podamos integrar las emociones y eso nos ayuda a tener o a tomar decisiones muchísimo más inteligentes, sobre todo de acuerdo a lo que nos conviene, de acuerdo a los objetivos que nosotros hemos planeado. Por eso es importante integrar la parte de la inteligencia emocional o la PNL, como también le llamamos la programación neurolingüística, y eso lo podemos ir haciendo de manera constante. Hay gente que de repente dice es que tienes nervios de acero porque nada te mueve, pero a veces es un trabajo, como todo músculo, pues el cerebro también lo tenemos que ir trabajando y las emociones, pues también la tenemos que ir trabajando. ¿Cómo no ser tan emocionales? Como de repente nos dice no te encariñes con un paciente, pero si a ese paciente lo veo todos los días y voy viendo cómo se va deteriorando, pues muchas de las veces nos gana la parte emotiva. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este conversatorio y precisamente el objetivo general va a ser fortalecer esa capacidad que todos tenemos y que ustedes van a tener de integrar la gestión emocional como recurso para desarrollar precisamente el razonamiento crítico y lo puedan ustedes aplicar a las decisiones, sobre todo en la parte de la investigación científica. Por eso es importante tener bien claro cuál va a ser nuestro objetivo, porque a veces llegan pensamientos, ¿no? Pensamientos intrusivos de, híjole, es que como ahorita, ¿no? Esta parte de, no tengo luz, ¿cuánto tiempo voy a estar sin luz? Y eso a lo mejor va,
alterar mi resultado, eso de alguna otra forma va a alterar ciertas situaciones, pero son factores externos y eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos también algunos objetivos específicos y vamos a tener aquí solamente dos, ¿no? La primera va a ser reconocer la influencia de las emociones en tus procesos de análisis, de juicio y cómo de repente estas emociones influyen en la toma de decisiones. Yo siempre le digo muchas de las veces a mis colegas, si tú quieres que una chica o un chico te diga que sí, llévatelo a un concierto, llévatelo a un lugar donde esté feliz, donde esté pleno, donde se sienta a gusto, porque cuando estamos felices, contentos, cuando estamos con la euforia del concierto, y eso hemos visto muchas de las veces que piden matrimonio en conciertos, casi nunca te dicen que no, porque la euforia, la alegría, ¿no? De repente ciertas, a veces hasta la dopamina está hasta arriba. Pocas veces vamos a ver como ciertas situaciones. Pasa exactamente en la parte de la investigación. Si de repente tomamos decisiones desde la alegría, desde esta parte de la euforia, desde el enojo, desde la parte de la tristeza, pues puedo tomar una decisión no tan asertiva. Por eso es importante que aprendamos a aplicar estrategias de autorregulación emocional, porque eso va a ser muy importante, cómo nos autorregulamos, ¿no? De repente ya sabemos que pues anteriormente cuando se podía fumar en los hospitales, por lo menos aquí en México ya no se puede fumar dentro de los hospitales, y antes la gente salía a fumar y decía, bueno, voy por un cigarro, y eso de repente decían, es que me voy a relajar, ¿no? Ya sabíamos que si iba a fumar, buscando esa autorregulación, pero esa autorregulación no siempre tiene que ser con esas situaciones. A veces podemos estar en un momento decisivo y decir, ¿no? Como diríamos, yo creo que en muchos países que nos escuchan conocen al Chavo del Ocho, ¿no? Y de repente la Chilindrina decía, cuenta hasta 10, porque es parte de autorregularnos y eso lo vamos a ir viendo en este conversatorio, que son esas herramientas prácticas para que de alguna u otra forma nosotros que estamos de repente dentro de una investigación, que de repente estamos nosotros a lo mejor en la parte clínica con un paciente, pues no nos enojemos, no de alguna otra forma no nos dejemos llevar por el enojo, por el coraje, por la ansiedad, ¿no? Por eso es importante y esta conexión entre la emoción y el pensamiento precisamente es algo importante y aquí te dice que todas las emociones de alguna otra forma van a influir directamente en nuestros procesos cognitivos, como la atención, la parte de la memoria, la toma de decisiones o incluso cómo manejamos cierta información. ¿Cuántas de las veces nosotros de alguna u otra forma estamos leyendo algo, pero estamos preocupados y entonces no nos podemos concentrar? De repente estamos leyendo información y nada más decimos, pues ya llevo 5 libros, pero no más no le capto la idea, no de alguna otra forma no puedo integrarlo, porque obviamente nuestro pensamiento, nuestra atención está en otro lado. Por eso a veces decimos, tómate esos 5 minutos, ¿no? Porque no estás poniendo atención en lo que de alguna otra forma deberías de estar poniendo atención. Y eso es importante porque todas las emociones van a influir en prácticamente nuestra vida. Muchas de las veces nos dicen, todos los problemas de tu casa, todos los problemas personales, déjalos afuera cuando llegues al hospital. Y viceversa, todos los problemas de tu trabajo, déjalos ahí en tu trabajo, no te los lleves con tu familia. Pero eso es un tanto difícil si no sabemos precisamente gestionar nuestras emociones. Y aquí les pongo un ejemplo, un investigador que se siente frustrado puede pasar por alto datos importantes y eso es importante porque a veces de alguna otra forma estamos enojados, estamos alterados, de repente ya se nos complicó la vida porque el tráfico, ya llegamos tarde por el tráfico, de repente a lo mejor llegamos tarde porque se fue la luz y no sonó la alarma y eso de alguna u otra forma nos puede hacer pasar por alto porque si estamos enojados, si estamos incluso cansados, ¿no? Si de repente emocionalmente no tenemos una estabilidad, podemos pasar datos importantes. A veces decimos, es que ¿por qué no lo vi? Bueno, ¿cómo estabas emocionalmente? A lo mejor estabas distraído, estabas pensando en otra cosa. No sé si les ha pasado que de repente están leyendo, pero decimos, ya estoy leyendo, estoy pasando las páginas, pero nada más no estoy leyendo, no veo. ¿No? Mi cabeza, mi cuerpo está leyendo, pero yo de alguna u otra forma no entiendo muchas situaciones. Y por eso es importante de alguna u otra forma aprender a gestionar nuestras
nuestras emociones. Blaise Pascal nos dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y muchas de las veces cuando emocionalmente estamos mal, muchas veces nuestra parte cognitiva, nuestra parte de la razón, no entiende muchas situaciones. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, porque cuando estamos haciendo una investigación, si hacemos una investigación desde la parte de la emoción, recordemos que nosotros cuando hacemos investigaciones tenemos que tener datos objetivos. Y muchas de las veces si no ponemos atención, pues podemos dejar pasar ciertos rasgos o ese puede ser incluso un sesgo para nuestra investigación. Y si aquí pusimos la imagen de ansiedad, porque cuando llega la ansiedad, llegan muchas emociones a su alrededor. No solamente es que llegue la ansiedad, sino llegan muchas situaciones. Yo aquí te puse un cuadro precisamente para que vayamos viendo algunas diferencias entre la parte del pensamiento y entre la parte de la emoción. Y lo que nosotros necesitamos en ese sentido tener bien claro es este pensamiento, porque este pensamiento precisamente es ese proceso cognitivo que te va a permitir analizar tu información, que te concentres en tu investigación, que de alguna otra forma, a lo mejor decimos aquí en México, no vamos a hacer un paloteo. Ese paloteo, ¿cómo lo estoy haciendo? Porque cada rayita que yo ponga en mi informe va a representar a lo mejor una persona. Y si de repente solamente me pongo a poner palos, ¿no? Palitos, como decimos, pues ya de alguna u otra forma nuestra información no va a ser auténtica, no va a ser veraz. Y esa función que tiene el pensamiento, pues precisamente es impulsar la interpretación del mundo o en este caso de lo que se investiga. Y eso va a ser importante, porque si de alguna otra forma nosotros tenemos ese pensamiento de, es que no me está saliendo, mi muestra de alguna otra forma necesitaba determinado tipo de muestra y esta muestra ya se me está saliendo de las manos, por lo que ustedes gusten, ordenen y manden. No, porque a lo mejor no tenía contempladas ciertas situaciones, porque a lo mejor de alguna otra forma ya se me murieron 5 pacientes y no tenía contemplado que me murieran tantos pacientes. Entonces, eso de alguna otra forma va a complicar ciertas situaciones. Cuando estamos en la parte de psiquiatría, normalmente a veces decimos, ahí están esos pensamientos rumiantes, están esos pensamientos que de alguna u otra forma te dicen es que no vas a poder, ¿no? Y a veces nosotros mismos nos convencemos de que realmente no vamos a poder. A veces hay gente que te dice, no, es que no vas a poder, es que es una investigación muy complicada. Es que la información no te la van a dar tan fácil. Y si nosotros empezamos a convencernos de esta parte, pues también, porque a veces llegan ideas de todos lados, llegan pensamientos de muchos lados, y ahí es donde precisamente se detona la parte de la emoción, porque la emoción muchas de las veces es esa respuesta física o puede ser una respuesta psicológica. Y si de alguna otra forma mi investigación no está saliendo bien, si de alguna otra forma mi pensamiento me está llevando a que no estoy obteniendo la información que requiero, o tal vez no esperaba ese resultado, ¿cómo me siento físicamente? Porque a veces tenemos dolor de cabeza, a veces incluso se va, aquellas personas que son como muy viscerales, normalmente se va la parte del estómago y empezamos como con o esa diarrea, o empezamos con ese dolor de estómago, y entonces la parte emotiva y empieza a tener manifestaciones físicas, ¿no? O ya manifestaciones un poquito más psicológicas, como a lo mejor la parte del enojo, como a lo mejor la parte de la ansiedad. ¿No? Entonces, por eso es importante que de alguna u otra forma nosotros aprendamos a saber si es un pensamiento o si es una emoción. Siempre decimos, si es un pensamiento, déjalo pasar. No te concentres en tu pensamiento, porque cuando nos concentramos y le ponemos mucha atención a nuestro pensamiento, ya perdimos. Y cuando nos concentramos en llega el pensamiento de, se me olvidaron los frijoles, pues deja que se cosan, tú síguete investigando, porque si te concentras, no, se me olvidó esto, ya no hice esto, vas a encontrar y el cerebro empieza a encontrar muchas razones para dispersarse. Por eso es importante la parte emotiva. Si yo acabo de dejar a lo mejor a mi hijo porque tiene fiebre y de repente entonces está el pensamiento, está la emoción porque estoy preocupado por la investigación, pero está la emoción porque estoy preocupado porque la salud de mi hijo, de mi hija, de mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera.
Y eso me va a generar pensamientos. Por eso es importante que lo veamos, ¿no? Que la relación entre el pensamiento y la emoción, de alguna u otra forma, siempre va a ser dinámica. Y cuando hablamos de la parte dinámica, hablamos de que siempre va a traer este movimiento. Cuando nosotros estamos valorando muchas de las veces a un paciente enfocado a la parte de la salud mental, vamos investigando, vamos valorando cómo esa parte de los pensamientos. No si es un paciente suicida, si es un paciente deprimido, si es un paciente que de alguna otra forma estamos valorando bien cómo está la parte emocional. Es importante que valoremos la parte de los pensamientos, pero también en nosotros. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿En qué tipo de pensamiento nos concentramos? Y eso, ¿qué tipo de emoción me empieza a generar? Cuando estamos en la parte de la terapia, siempre le decimos al paciente, ¿dónde sientes esa emoción? Porque de alguna u otra forma es importante. Si tu cuerpo ya lo está somatizando, ¿cuántas de las veces profesionales de la salud no somos a veces el personal más enfermo? Porque empezamos a somatizar el que no estemos comiendo, empezamos a somatizar la preocupación, porque mi investigación no está saliendo para bien, porque a lo mejor yo tenía calculado 2 meses, 4 meses y ya llevo un año y la investigación normal no se da. ¿No? Y a veces decimos, es bidimensional porque puede ir en ambos pensamientos. Si yo tengo una emoción de tristeza, eso va a generarme pensamientos enfocados a mi parte de la investigación. Y si yo tengo un pensamiento que sale de la investigación, eso me puede generar emociones. Por eso decimos, los pensamientos pueden desencadenar emociones que a su vez pueden modificar el pensamiento. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos viendo y pensando, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Qué pensamiento o qué emoción se manifiesta en ti? Porque de alguna otra forma eso va a tener un impacto en tu percepción y muchas de las veces en tu juicio. Muchas de las veces decimos, es que tengo el juicio viciado, tengo este juicio, hoy de alguna u otra forma no puedo tener este sentido de percepción, hoy no puedo ser como muy juicioso, enfocado a la toma de las decisiones. Entonces, por eso es importante y aquí nos dice Irma, la conexión en estos momentos está fatal e intermitente. ¿Será posible obtener el conversatorio grabado? Gracias desde Cuba. Eso ya te lo dirá Moisés más adelante, con muchísimo gusto, Irma. Por eso decimos, las emociones afectan cómo interpretamos la realidad de las cosas, ¿no? Y a veces decimos, si yo estoy enojado y de repente llega alguien a veces a hacerme una pregunta, a veces decimos, es que, ¿por qué me preguntas ahorita? ¿No? Y a veces la otra persona no sabe si estás enojado, no sabe si estás en tus 5 minutos, como decimos, y a veces no sabemos porque no valoramos, ¿no? De alguna otra forma, cuando el lenguaje normalmente habla, cuando ya conocemos a un profesional, a un colega, muchas veces les decimos, hoy no te le acerques, porque hoy está enojado, hoy viene muy disruptivo, hoy no está concentrado, mejor ni lo toques. ¿No? Entonces, por eso es importante de alguna u otra forma, como empezar a sentir en ese sentido. Y aquí te puse ese ejemplo. Un médico con ansiedad puede interpretar una situación clínica como más grave de lo que es. Y eso nos puede llegar a pasar mucho, porque si nosotros estamos ansiosos, a veces proyectamos lo que nos está pasando hacia la otra persona. ¿No? Uno de los libros que siempre nos gusta mucho hablar o leer es el libro de los 4 acuerdos. Y uno de los 4 acuerdos dice precisamente, no supongas lo que le está pasando al otro te va a pasar a ti o viceversa. Porque muchas de las veces el paciente está enojado, pero ¿por qué está enojado? Está enojado contigo, está enojado porque no lo dejaron dormir los de la guardia nocturna. Y a veces decimos, es que este paciente siempre está enojado conmigo. Pero no es que siempre esté enojado contigo, a lo mejor siempre llegas en el mal momento, si estás en una investigación, puede pasar exactamente igual. Por eso decimos, donde hay emoción, hay una percepción alterada. Por eso es importante que nosotros cuando estamos en la parte de la investigación, si es que estamos en esta área, si estamos en la parte clínica, dicen por ahí, a veces dejar las emociones afuera, pero ¿cómo dejar las emociones afuera? ¿No? Y eso es lo que vamos a ver en un ratito, porque si yo de alguna otra forma hoy estoy enojado, puedo tomar las peores decisiones de mi vida, pero si yo estoy enojado, muchas de las veces ese enojo, si yo lo canalizo de una manera adecuada, de una manera inteligente, le puedo sacar muchas ventajas a esta parte del enojo. Muchas de las veces conocemos en el hospital a la enfermera,
Y ahorita voy a poner el ejemplo de enfermería. Digo, yo soy enfermero, pero también conocemos a muchas enfermeras que siempre están enojadas. Y curiosamente, a veces son a las que menos les dejan pacientes, porque ya descubrieron en el enojo una barrera de protección para que no les dejen pacientes. No, y hay gente que de repente dices que esa persona es bien tímida, esa persona no te habla. Ah, porque descubrió como en la parte de la timidez el hecho de que no se le acerquen. Entonces, a veces las emociones son una barrera de protección para nosotros. A veces es cómo utilizas esas emociones. Entonces, siempre decimos, la influencia de las emociones en el razonamiento crítico, pues siempre de alguna otra forma nos va a afectar. ¿No? Hay una plática que después les voy a dar que tiene que ver precisamente cómo generar este pensamiento crítico, cómo tomar, incluso cómo dar una mala noticia, porque a veces no nos enseñan a dar una mala noticia, ¿no? Siempre dicen, es que te toca darle la mala noticia porque eres el médico. ¿Y quién te enseñó a dar esa mala noticia? Porque normalmente no nos enseñan. Y si doy una mala noticia desde la parte del enojo, posiblemente pueda ser un poco cruel porque no estoy siendo empático con el otro. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta la influencia de las emociones, incluso para mi investigación. Por ahí me dicen que no se visualiza la presentación, pero yo creo que tienes que checar tu internet porque sí se ve. Todos ven la presentación, por ahí Angélica nos dice que no se ve la presentación, pero yo la tengo en mi teléfono y también la veo desde mi teléfono. Solo confírmeme si se ve la presentación. Entonces, por eso decimos, las emociones pueden enriquecer o distorsionar nuestro análisis lógico. Muchas de las veces, gracias José de Jesús, dice José de Jesús que sí se ve. Entonces, por eso es importante saber manejar nuestras emociones, porque nuestras emociones, ¿cuántas veces no hemos perdido relaciones de amistad, de pareja, por no controlar? Porque a veces estamos enojados y decimos cosas que no debiésemos decir. Y si estamos haciendo una investigación es exactamente lo mismo. Como no me está dando los resultados que esperaba, pues a veces me enojo porque no va hacia donde yo quiero. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son nuestras emociones. Incluso a veces la parte de la inteligencia emocional no es que te haga correr, pero a veces dices, voy a llegar a lo mejor 2 horas más tarde, si es que tengo si es que puedo llegar un poquito más tarde, si bueno, voy a llegar dos horas más tarde o me voy a ir a caminar, precisamente para relajarme, para que mi pensamiento pase. Como dice por aquí, el entusiasmo puedo llevar a aceptar hipótesis sin suficiente evidencia. ¿No? Porque a veces estamos muy contentos de, ya me dijeron que sí aceptan mi investigación. Eso claramente va a generar entusiasmo, va a generar emoción, va a generar la alegría, pero muchas de las veces, si lo estamos, como dice por aquí, nos puede llevar a aceptar una hipótesis sin una suficiente evidencia. Por eso es importante que nosotros tengamos bien claro nuestras emociones, ¿no? Y no actuar desde el impulso, no actuar muchas de las veces desde, pues es que eso me siento bien, como dice por aquí, no pienses con miedo, ni sientas sin pensar. Y muchas de las veces, como seres humanos, si no sabemos manejar nuestras emociones, actuamos sin pensar. Nos dejamos llevar solamente por la parte emotiva, porque me hizo sentir bonito. Pero recordemos que el sentir bonito, una emoción, si yo hablo del sentir, pues ese sentimiento va a durar muy poquito tiempo y después va a traer consecuencias y decimos, ¿por qué tomé esta decisión? Porque ya hasta después va a llegar como esta parte de, ¿por qué le dije que sí? ¿No? ¿Por qué le dije que sí aceptaba esta investigación cuando yo sabía que la hipótesis a lo mejor estaba mal? Entonces, por eso es importante y por eso influyen mucho nuestras emociones en ese razonamiento crítico, ¿no? Y eso de alguna otra forma nos puede generar ciertos sesgos emocionales. Aquí les puse una imagen de la película de Intensamente porque cuando estamos en la parte del manejo de emociones va a depender quién esté a cargo, por así decirlo, si está alegría, si está la tristeza, si está el enojo, si está la parte del desagrado, si está la parte del miedo. Quien esté controlando ese control es el que va a tomar la decisión en ese momento. ¿Y quién queremos que tome esa decisión?
No, a veces decimos, no me gusta el Gilberto que esté enojado, porque el Gilberto que siempre está enojado, Gilberto ha aprendido que cuando toma una mala decisión es cuando ha estado enojado. Entonces, muchas de las veces por eso es importante ver y definir cómo estamos en ese sentido, cómo estamos de alguna otra forma tomando ciertos prejuicios emocionales, porque eso nos puede llevar a errores en la parte de la investigación. ¿No? De repente estamos enojados y nos genera muchas situaciones. Ahorita leemos los mensajes que nos van leyendo, nos van llegando. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, también se vale ponerlas ahí en el chat. Y por eso es importante saber qué emociones estamos llevando, porque si nos dejamos llevar solamente por las emociones, como dice aquí el ejemplo, el apego a una teoría previa impide muchas de las veces aceptar datos contradictorios. Y un investigador de alguna otra forma tiene que ver cuál es a lo mejor tu hipótesis. Porque como decimos, si tú lo quieres, si estás tan apegada a la teoría porque yo quiero demostrar esta teoría, pero a veces las teorías, recordemos que son eso, son teorías que a lo mejor sí están comprobadas, pero si de alguna otra forma yo quiero de alguna otra forma demostrar otra cosa, pero yo estoy tan apegado a esta teoría, pero lo que yo estoy investigando se está sesgando, se está yendo hacia otro lado, que a veces no quiero, pues yo a veces digo, no, vente para acá porque te me estás yendo. Entonces, por eso es importante la parte de los apegos. Recordamos que la parte de los apegos siempre va a generar anclas, ¿no? Y ahí va a tener, va a depender del tipo de apego que tengamos, pero en una investigación, ¿hacia dónde me quiero ir? ¿Qué tipo de investigación quiero tener? Porque eso va a ser importante. ¿Qué quiero demostrar? O solamente voy a dejarme llevar por los resultados. Y de acuerdo a los resultados, entonces ya tomo decisiones o tomo mis conclusiones. Y por eso es importante los sesgos emocionales, ¿no? De decir qué quiero investigar, hacia dónde lo quiero ir. Por eso a veces decimos, por eso es importante la parte de la métrica, por eso es importante la parte de los datos objetivos, porque los datos objetivos van a ser eso, datos objetivos que yo puedo analizar. Eso muchas de las veces va a generar emociones, porque a veces no va a ser el resultado que yo esperaba, muchas de las veces se va a ir hacia donde a lo mejor tal vez no lo esperaba, o tal vez sí, porque a lo mejor voy a demostrar que esto se va a dar así, y tal vez esté yendo hacia donde yo quiero. Eso me va a hacer sentir alegre, pero ¿qué quiero demostrar? Por eso la parte tiene que ver mucho con la parte de las emociones, como dice por aquí, las emociones no resueltas muchas de las veces sabotean esta parte de las razones, la parte del juicio, ¿no? Porque si ya de repente venimos de una investigación fallida, muchas de las veces decimos, ay, es que esto me está llevando, así empecé la otra investigación y no resultó bueno. Entonces, eso nos puede llevar precisamente a sabotearnos. Como decimos, cuando procrastinamos, cuando dejamos algo que ya empezamos, muchas de las veces es por la parte emotiva, porque hoy empecé a hacer algo. Y si eso no me genera ese placer que yo quería, muchas de las veces lo vamos dejando, ¿no? Por eso es importante que empecemos a trabajar también nuestros procesos de duelo, parte del pasado para que las emociones que no han sido resueltas, pues precisamente no saboteen tu razón. Yo siempre les digo, desde la parte tanatológica, muchas de las veces esos procesos de duelo son como esos hoyos negros que nos consumen. Y muchas de las veces esos duelos llegan y se acumulan y de repente van creciendo y se hacen unos grandes hoyos negros. Y esos grandes hoyos negros normalmente consumen ideas, normalmente sobre todo consumen energía. Entonces, por eso es importante que las emociones no resueltas, pues empieces a trabajar en esas emociones que de alguna u otra forma por ahí no has resuelto. Tienes un problema a lo mejor con un paciente, resuélvelo, porque eso te puede generar un sesgo, ¿no? Ya viste que a lo mejor llegaste de una investigación fallida, a lo mejor no te fue bien en una investigación previa. No quiere decir que porque hayas fallado en la investigación previa, vas a fallar después. Pero si no resolviste esto, de alguna otra forma te va a sabotear y eso te va a llevar a un pensamiento muchas de las veces catastrófico. Y ese pensamiento catastrófico muchas de las veces te va a llegar a una emoción que no va a ser tan positiva, que de alguna otra forma te va a hacer
que tú eches raíces donde muchas de las veces no echamos raíces, ¿no? Entonces, un saludo a Luis José que nos dice por aquí, cordial saludo para todos desde el Tigre Estado de Venezuela, Universidad Politécnica Territorial José Antonio. Un saludo, muchas gracias Luis José, un saludo desde Ciudad de México. Y aquí hay algunas técnicas precisamente que te van a ayudar precisamente a autorregularte. Yo te voy a pedir ahorita que te tomes 5 minutos, son ya pasaron media hora, qué rápido. Vamos a tomarnos unos 3 minutos para que hagas una respiración, así como te lo dice ese circulito rosa. No sabemos que hay muchos tipos de respiración, pero cuando hacemos este ejercicio de exhalar, inhalar, y ahorita lo vamos a hacer aquí, 5 minutos. Inhala, llenas ese pulmón y sueltas. Siempre decimos, inhalamos por nariz y exhalamos por la boca. Y eso nos va a ayudar mucho a favorecer, a concentrarnos en el aquí y en el ahora. Si a una mujer en proceso de parto tú le enseñas a respirar de manera adecuada, tu proceso va a ser muchísimo más fácil. Y cuando nosotros estamos enojados, es inhalar, porque a veces el oxígeno, como decimos aquí en México, a veces el agua no llega a la cisterna, el oxígeno no está haciendo su función de oxigenar el cerebro y entonces empezamos a nublar la mente. Empezamos a nublar los pensamientos, las ideas, y eso nos genera emociones no tan positivas. Entonces, uno de estos ejercicios que siempre nos va a servir, y por eso es preámbulo, porque en el curso más grande que vamos a dar enfocado a este tema, pues ahí vamos a ver diferentes tipos de respiración, porque no solamente esta es la más sencilla. Pero ¿qué pasa cuando inhalamos solamente con una fosa nasal, con cierta cadencia, con cierto ritmo, desde la parte abdominal? Entonces también hay diferentes tipos de técnicas desde la parte de la respiración. Hay unas que van a favorecernos más, hay unas que nos van a ayudar muchísimo más. Entonces aquí solamente hoy vimos una, pero eso tiene que ser, ¿no? Una respiración consciente de siempre decimos, si dejamos llevarnos por el sistema autónomo, sabemos que la respiración va a ser eso, una respiración automática, donde muchas de las veces yo no fui consciente de cuántas veces respiré al día, solamente sé que sigo vivo. Pero la respiración consciente es eso. Sé consciente de que estás inhalando, de que estás respirando, de que estás metiendo aire, de que estás metiendo oxígeno, de que estás saliendo dióxido de carbono. Esa es una respiración consciente de cómo se infla tu pulmón, ¿no? De cómo se contrae incluso tu abdomen. Y eso es importante, por eso es importante la parte de la respiración consciente. Y luego tenemos como muy investigado y muy identificado que la parte de la respiración va a ser importante para todos. Si un buzo, y eso es importante, si un buzo no aprende a respirar, se va a ahogar, porque un buzo lo que tiene que hacer mucho en ese sentido es precisamente concentrarse en su respiración. Si un buzo ya estando a ciertos metros del mar empieza a dejarse llevar por la ansiedad de la oscuridad, ya perdió, y muchas de las veces es relájate, respira, porque muchas de las veces la parte de la respiración nos va a relajar y eso nos va a servir para todo. Yo recuerdo que hace tiempo, aquellos que sean de México y aquellos que no sean de México, si conocen al mariachi Vargas de Tecalitlán, uno de los principales mariachis, él decía, yo tuve que tomar clases de respiración para aprender y a dar ese falsete. Su falsete dura como 35 segundos, que es de los más altos. Y él dice, yo aprendí a bucear, tuve que aprender a bucear porque tenía que aprender a respirar. Y para llevar solamente un falsete. Entonces, si nosotros como investigadores, si nosotros como profesionales de la salud empezamos, aprendemos a respirar, eso nos va a llevar a muchas situaciones que podemos manejar. Y ahorita les voy a hablar un poquito del reencuadre y del anclaje emocional. Por eso, desde este ejemplo de la respiración, uso de visualizaciones para reducir el estrés antes de presentar un proyecto. Y eso es importante. Muchas de las veces, antes de entrar a un examen, si vamos ya a presentar los resultados de nuestra investigación, muchas de las veces estamos ansiosos. Muchas de las veces estamos con este nervio de qué me van a preguntar, me va a salir bien, no vaya a fallar esto, y eso nos va a generar más ansiedad,
porque como diríamos en México, nos empieza a generar chaquetas mentales, que son esos pensamientos que normalmente no vienen todavía, que todavía no sabemos si va a pasar, pero en los que pensamos. Entonces, por eso es importante que tú visualices esta parte. Siempre en la parte terapéutica decimos, te voy a llevar a un lugar seguro y protegido. Y la forma de llevarte a ese seguro lugar y protegido va a ser precisamente inhalando, respirando, que controles esa taquicardia que de repente se nos empieza a desbordar el corazón. Si estamos haciendo una investigación y de repente los datos no empiezan a ser los que yo quiero, de repente surge la taquicardia, de repente aparece la hiperhidrosis palmar, y empiezan mucha sintomatología. Y la parte de la inhalación muchas de las veces empezamos a respirar, nuestro corazón empieza a bajar, nuestra respiración la empezamos a controlar. Y todo de alguna otra forma por la respiración. Entonces, por eso es importante respirar. Por eso dice por aquí, quien domina su emoción, domina su acción. Y eso es algo muy importante porque no solamente como investigadores, no solamente como profesionales de la salud, cuántas de las veces no hemos tomado malas decisiones como personas, como seres humanos, como parejas, como hijos, como mamás, porque la emoción me está llevando, ¿no? Si tú quieres generar un niño resiliente, empodéralo desde chiquito, pero si tú desde chiquito le enseñas que se cayó y es un tonto, tú le enseñas que de alguna otra forma no puede, pues tú le estás llenando esas ideas, esas cosas, esos pensamientos. Pero si tú quieres generar un niño como decimos, más empoderado, más de alguna otra forma, más resiliente, enséñale a que se va a caer, no lo pares, déjalo, nada más cerciórate de que de alguna otra forma no se haya lastimado y dile, párate, tú puedes, yo aquí voy a estar, yo aquí te cuido. Eso le va a dar más confianza hacia ti, pero lo vas a enseñar a que se pare, a que no siempre lo vas a levantar, porque hay gente que luego corre a pararlo. Cuando hay un problema, lo primero que hace es correr con la mamá, correr con el papá, porque le enseñaron desde chiquito que no podía solo. Entonces, por eso es importante aprender a dominar nuestras emociones, porque si aprendemos a dominar nuestro enojo, nuestro coraje, nuestra ira, el deseo, puedes dominar muchas acciones, ¿no? Entonces, por eso es importante saberlo y conocerlo. Y eso es importante, porque eso nos va a ayudar precisamente a autorregularnos. Yo aquí les puse una de lo que es el reencuadre. Que este reencuadre es una técnica de la programación neurolingüística que consiste precisamente en cambiar la perspectiva desde la cual vas a interpretar una situación precisamente para modificar el significado emocional o funcional. Y eso de alguna otra forma va a generar una respuesta muchísimo más adaptativa. Y aquí te pongo un ejemplo de esta parte. Y te dice, un investigador que percibe la crítica a su trabajo como un ataque personal, puede aplicar precisamente el reencuadre para verla como una oportunidad de mejora profesional y crecimiento académico. Por eso es importante la parte de no tomen las cosas personales, las cosas, porque a veces lo tomamos, ¿no? De repente nos dan una crítica y pensamos que esa crítica es para mí, pero no es que es para ti. Muchas de las veces, y ese ejercicio nos puede servir muchas de las veces en nuestro trabajo, como decir que puedo mejorar, dime esas áreas de oportunidad, dime esas debilidades. Las fortalezas ya las conozco. A mí dime cómo puedo tener esas áreas de oportunidad, dime qué debilidades tengo yo como persona, que yo tengo como profesional, que yo tengo como investigador, qué amenazas puedo llegar a tener. Si tú lo tomas personal, vas a decir, no, pues que solamente vino a criticar mi trabajo, pero no. La parte del reencuadre es eso, no lo veas como una situación personal, no está criticando tu trabajo, no te está criticando a ti como persona, solamente está resaltando lo que muchas de las veces tú puedes tomar como una oportunidad precisamente para crecer. Y no como Demóstenes, ¿no? Si vieron una caricatura muy conocida por ahí de los 80, yo creo, ¿no? Que tenía que ver con Gato y su pandilla, estaba siempre Demóstenes, y Demóstenes siempre tenía un tic que decía, sufro, sufro, sufro. Y no salía de ahí, y era como su frase, ¿no? Del sufro, sufro, sufro. Y cuántas veces, como personas, como investigadores, como profesionales de la salud, nos quedamos en ese pensamiento rumiante.
Pero cuando aplicamos la parte del reencuadre, es decir, a ver, sí me hizo sentir mal lo que me dijiste tal vez, pero ya pude detectar esas áreas de oportunidad y esas áreas de oportunidad van a hacer que yo pueda crecer, van a hacer que yo pueda implementar, van a hacer que yo pueda cambiar, van a hacer que yo pueda utilizar muchas situaciones que posiblemente no hubiera visto si no me lo dices. Ese es un reencuadre, es ver las cosas desde otra perspectiva. Por eso reencuadrar significa ver la situación desde un punto de vista diferente y darle un nuevo significado que de alguna otra forma te empodere, que salga a lo mejor de tu investigación. No, muchas de las veces no dejamos que la gente nos se meta como en nuestras investigaciones, pero muchas de las veces es importante un punto de vista de gente muchísimo más profesional. Por eso a veces decimos, dame tu opinión profesional, no quiero tus juicios, quiero tu opinión profesional. Y desde ahí vamos poniendo como esa regla, ¿no? De quiero tu opinión personal. Quiero ver qué fortalezas ves, qué debilidades. Por eso es importante a veces el FODA, porque si aprendemos a manejar bien el FODA, podemos empoderarnos en muchos sentidos, incluso desde la parte personal, porque muchas de las veces como personas no somos perfectos, tenemos muchas fortalezas, pero ¿dónde quedan nuestras debilidades? Y a veces no nos gustan que nos digan nuestras debilidades, muchas de las veces no nos digan incluso cuáles son nuestras amenazas, porque eso muchas de las veces nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir débiles. Entonces, por eso es importante la parte del reencuadre. Y la otra que tiene que ver precisamente con el anclaje emocional. Y el anclaje emocional desde la programación neurolingüística precisamente te va a permitir asociar un estado emocional específico, sea positivo o funcional, con un estímulo visual, auditivo, kinestésico para aquellos que les guste la parte de tocar. ¿No? De forma que pueda evocarse precisamente intencionalmente cuando se necesite, y eso es importante. Este anclaje, como dice por aquí en el ejemplo, un profesional que asocia el gesto de cerrar el puño con una sensación de seguridad y concentración, puede activar precisamente esa ancla antes de presentar un proyecto o realizar una entrevista de investigación. Y muchas de las veces hacemos eso. No, muchas de las veces hacemos un anclaje a lo mejor a una pluma, muchas de las veces hacemos ese anclaje a algo que de repente, ¿no? De repente decimos, te empiezas a sentir nervioso, piensa en un lugar. Tiene que ser así. A veces decimos, estamos hablando y a veces eso es lo complicado, porque si yo estoy hablando y estoy sintiéndome nervioso, ah, ahí es donde viene la parte del anclaje. Muchas de las veces ya tenemos un anclaje previo y a lo mejor me llevo una pluma y a veces estamos con la pluma, porque eso de alguna otra forma me va a ir tranquilizando, me va a ir dando como esa seguridad. Por eso es importante la parte del anclaje. Como dice por aquí, un anclaje es cualquier estímulo que al ser presentado produce una respuesta emocional específica y predecible. Y eso nos pasa muchas de las veces con la parte de los aromas, con las canciones. Cuando de alguna otra forma alguien te truena y en ese momento estaba un aroma específico, estaba una canción específica. Ahorita que viene el 10 de mayo, aquí en México muchos sufren con la canción de Amor Eterno de Juan Gabriel porque es una canción precisamente que te habla de, ese es un anclaje, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase de, no, por ahí no pases, oye, por ahí, ¿por qué no? Es que en ese hospital falleció mi mamá, porque tenemos un anclaje. Y eso nos pasa muchas de las veces en la parte de la investigación. Muchas de las veces este ancla no es positiva, porque sin una investigación previa no obtuve los resultados que yo quería, si de alguna otra forma no me dieron el apoyo económico que yo quería, ahí está un ancla, pero es un ancla negativa. Por eso es importante ir buscando esos anclajes positivos, ese apego positivo, ese apego sano. Por eso es importante ese tipo de situaciones desde la parte de la programación neurolingüística y la PNL te ayuda mucho a regular tu estado emocional. Y esta definición, como te dice, es un conjunto de técnicas precisamente para reprogramar los patrones del pensamiento. Y eso es importante porque, como dice por aquí el ejemplo, cambio de creencias limitantes sobre la validez personal del investigador. Muchas de las veces si está lastimada nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestra valía, etcétera, etcétera, etcétera.
Porque a veces siempre fallamos, porque a veces nosotros de alguna otra forma alguien nos dio un anclaje negativo, alguien nos dijo que no podíamos, alguien nos dijo que siempre íbamos a fallar. Entonces, cuando empezamos a buscar esta redirección, cuando empezamos a buscar este anclaje positivo, busca tal vez trabajarlo con la programación neurolingüística, porque eso te va a ayudar no solamente a ser mejor persona, sino a ser mejor profesional, a tener más herramientas tal vez para una investigación, porque siempre fallan mis investigaciones. Y a veces decimos, ya no quiero dar clases incluso porque siempre me salen mal las clases. No es que siempre haga las cosas mal, a lo mejor estás repitiendo algo que hace que empieces a fallar en estas situaciones. Por eso decimos, no es la situación, sino cómo lo estás interpretando. Las situaciones las podemos cambiar y desde ahí lo podemos precisamente cambiar. ¿Cómo estamos nosotros en ese sentido? ¿Qué situaciones te hacen vivir de manera diferente para que lo interpretes de una manera diferente, para que empieces a convencer a tu cerebro que lo podemos trabajar de manera diferente? Y aquí la parte de la tanatología, yo como tanatólogo, muchas de las veces no conocemos la parte de la tanatología. Yo les voy a hablar solamente en esta diapositiva y se las voy a presentar. Siempre decimos, desde la parte etimológica, sabemos que la tanatología es el estudio de la muerte. Sin embargo, no solamente la tanatología nos ayuda a estudiar esos procesos de la muerte o la parte del morir, sino aquí, como te dice, va a ser una disciplina precisamente que va a estudiar desde una perspectiva científica, humanista y multidisciplinar todo conocimiento relacionado con el morir, con la muerte, pero también con el duelo del ser humano. En sí va a estudiar al ser, ¿no? Y sabemos que el ser humano tiene muchas dimensiones, tiene la parte corporal, tiene la parte emocional, que muchas de las veces no trabaja, la parte social, cómo está tu relación con la parte social, y la otra, cómo está la parte espiritual. Y a veces pensamos que la parte de la investigación, la parte científica, está peleada con la parte espiritual. Pero a veces ahí es donde viene como la parte del error, porque la parte espiritual no tiene muchas de las veces que ver nada con la parte de la religiosidad popular. La religiosidad popular es otra situación. Y aquí, como nos dice, nos ayuda a comprender la frustración como parte del proceso investigativo, porque sabemos que dentro de una investigación vamos a tener procesos de pérdida, porque tal vez perdimos nuestro modelo, porque tal vez perdimos nuestro centro de investigación, porque tal vez perdimos la muestra, porque tal vez perdimos ciertas cosas. Es parte de tu proceso y ahí es donde entra la parte de la tanatología. Te ayuda a entenderlo, como dice por aquí, aceptar la pérdida de una hipótesis es ganar claridad, porque si una hipótesis no te está funcionando, vienen otras. Entonces, por eso es importante la parte de la tanatología, por eso es importante, y ese es un preámbulo para lo que viene después, ¿no? ¿Qué herramientas podemos llegar a tener? Podemos estudiarlo desde la parte del FODA, desde los objetivos SMART, porque a veces no tenemos claros, a veces no son específicos, a veces no tenemos tiempo, a veces, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo estudiamos desde el sistema Kaiser, pues ahí nos dice, ¿qué tengo que ajustar? ¿Qué tengo que ajustar para que mi investigación tome el camino que yo quiero que tome? ¿No? O tengo que planificar, tengo que comprobar, tengo que hacer. Por eso es importante que yo de alguna otra forma vaya viendo qué es lo que me sirve, qué es lo que de alguna otra forma puedo ajustar, ¿no? ¿Cómo puedo evaluar el impacto emocional en cada obseso, en cada opinión? Porque si yo tengo personas, imagínense, muchas de las veces, si yo estoy investigando solito, pues muchas de las veces yo soy el responsable, pero si tengo a mi cargo 5 investigadores y esos 5, 10 investigadores, 20 investigadores tienen sus situaciones emocionales, pues muchas de las veces se van a alterar ciertos casos. Por eso decimos, decidir es también sentir con conciencia. ¿Qué decisiones estás tomando dentro de tu investigación y cómo estás decidiendo? ¿Desde dónde estás decidiendo? Porque si estás decidiendo desde esta parte, ¿no? Aquí viene como esta parte de la ruleta de las emociones. ¿Desde dónde estás? Muchas de las, incluso hay una tabla periódica de las emociones.
Y esa tabla periódica de las emociones, pues siempre van a estar las principales, como la ira, el disgusto, la tristeza, la alegría, la parte de la sorpresa, y a veces cuando estamos investigando nos llevamos sorpresas fabulosas, pero también muchas de las veces nos llegamos sorpresas desagradables y muchas de las veces eso nos genera miedo, pero no solamente es el miedo, porque por ahí viene como esta parte de todo lo que está a su alrededor, ¿no? Y aquí yo te preguntaría en ese sentido, ¿qué emoción estás sintiendo ante una decisión? ¿Cómo de alguna otra forma las emociones influyen en tu juicio? Porque eso es importante. En una revisión de literatura, en una revisión de bibliografía, preguntarse si el rechazo a un autor es racional o es emocional. Porque muchas de las veces ya tenemos ya tenemos cierto apego con ciertos autores y decimos, no, este autor no me gusta tanto. ¿Por qué no te gusta tanto? Pregúntate si ese rechazo hacia autor es racional o es emocional, porque muchas de las veces nos proyectamos y a veces este autor no me gusta porque me dice cosas que me mueven situaciones y si me están moviendo situaciones y me están moviendo emociones, no es que tengas que dejar al autor, tienes que dejar y tienes que trabajar tu emoción. Por eso es importante desde dónde estás manejando tu literatura, desde dónde estás checando la bibliografía, si es que estás checando bibliografía, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer este trabajo. Y aquí viene la tabla precisamente de las emociones, que hay muchas en internet, ¿no? Pero eso es importante. ¿Qué emoción estoy sintiendo ante esta decisión? Voy a dejar la investigación. ¿Qué estás sintiendo ante esa decisión? ¿Por qué la estás tomando? La estás tomando desde un momento de la ira, desde un momento de coraje, desde un momento de decepción, porque si estamos decepcionados, podemos llegar a tomar malas decisiones en ese sentido. ¿Qué está influyendo en mi juicio? El coraje, la ira, la sorpresa, el disgusto, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, es que estoy bien agradecido con esta persona y como estoy bien agradecida, pues entonces tengo que terminar esta investigación aunque no sea favorable, aunque ya sé que me va a llevar hacia dónde, pero estoy como siento que le debo tanto a esta persona desde la gratitud que la tengo, ¿no? Ya viene la parte del tengo que terminarla. Y eso muchas de las veces no es favorable. Por eso decimos, en una revisión de literatura, preguntar si el rechazo al autor, esa no, esa es la misma de atrás. Pero por eso es importante ver, ¿no? Desde esta parte de la emoción. No se trata de eliminar emociones, sino de reconocerlas y usarlas como recurso. Si estás enojado, ¿qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te genera ese enojo? Es que, porque hay cosas, de ahí viene la parte proyectiva. No utilizar el entusiasmo como una motivación precisamente para investigar a profundidad. Cuando estamos entusiasmados, nos ganas de leer más, nos dan ganas de salir más, porque estás en eso, estás motivado. Y muchas de las veces, si estás triste, tú vas a decir, no, ya para qué, ¿no? Como Demóstenes, que se quedaba en la parte del sufro. Y muchas de las veces no es así. Por eso decimos, la emoción es una brújula, la lógica es un mapa. Y eso es importante. ¿Qué mapa quieres tomar? Porque la emoción tiene que ser esa brújula, que no te tiene como guiar al 100%, pero por eso es importante, porque si la emoción es el enojo, va a ser tu brújula el enojo. Si la emoción es la tristeza, si es el desagrado, pues esa va a ser la emoción que de alguna otra forma te va a controlar. Por eso es importante saber desde dónde estás trabajando, desde dónde estás investigando. Y eso es importante. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, los voy leyendo en el chat. Y ya para ir terminando esta pequeña charla, que recuerden que es el preámbulo para otros proyectos, pues es esa parte, las emociones que tanto influyen en tus etapas de tu proceso de investigación. Estás haciendo una investigación desde tus pensamientos, desde tu parte emotiva, cómo gestionarlas, cómo gestionas esas emociones, te permites tomar decisiones enfocadas a tu emoción, al cómo te sientes, son claras, son éticas, ¿no? Y la parte ética viene como la parte de los valores que tienes, son efectivas o son afectivas, ¿no? Por eso es importante que la integración de las emociones y la razón, pues siempre vaya a fortalecer tu pensamiento crítico en este sentido. Y si tú tienes un pensamiento crítico, no es que dejes las emociones afuera, no es que dejes sentir,
simplemente vas a poner cada emoción en el cajón que le corresponde y eso va a ser importante, porque como seres humanos siempre vamos a sentir. Lo importante es que coloques la emoción donde deba de ir. Y es que muchas gracias y ya para ir cerrando esta parte, dice por aquí, la razón te lleva a donde debes ir, pero la emoción te recuerda por qué empezaste, porque muchas de las veces estamos emocionados, porque nos vamos a titular por una investigación, porque nos vamos a ganar a lo mejor cierto apoyo económico por hacer esta investigación. Y claro que nos emociona, claro que nos da alegra, pero como dice por aquí, la razón te lleva a donde debes ir, pero la emoción te recuerda por qué empezaste. Entonces, si estás triste porque la investigación ya lleva tiempo y no se está, recuerda la emoción que sentías. ¿Por qué querías empezar la investigación? ¿Por un mejor futuro? ¿Por un mejor porvenir? ¿Por qué querías demostrar algo? ¿Por qué querías obtener un título? Y es donde viene la parte importante de la emoción. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Me fui un poquito rápido por la cuestión tiempo, pero si tienen dudas, preguntas, comentarios, aquí estamos todavía. Dudas, preguntas, comentarios, les leemos. Así es, este es el momento en que todos aquellos que tienen sus preguntas, Irma que estaba por ahí, José Jesús, cualquier duda que tengan, cualquier aporte que quieran hacer también para decírselo a Gilberto y a los que estamos actualmente aquí, porque esto va a quedar disponible en YouTube también. Así que por favor, este es el momento. Muchas gracias, Zulema. Gracias por tu comentario. Pues la idea es eso, controlar los pensamientos, controlar las emociones, no dejarte llevar por la emoción, no ser tan impulsivos, porque a veces somos muy pulsátiles, somos muy impulsivos. Y hay que controlar esos impulsos que nos pueden generar ciertos sesgos, ciertas situaciones en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Dice Angélica, las emociones pueden ser un obstáculo, pero si sabemos aprovecharlas podrán ser nuestra motivación o tu mejor aliada. Claro que sí, por eso es importante, si estamos desmotivados, si estamos desilusionados, pues de alguna otra forma estamos desmotivados. Entonces siempre una emoción, por eso es importante que aprendamos a manejar nuestras emociones, hacia dónde nos queremos ir de la tabla periódica. No, como diría Darth Vader, y eso le pasó a Darth Vader, se dejó ir hacia el lado oscuro, se dejó llevar por las emociones y no le fue tan bien, no terminó tan bien. Entonces, ¿hacia dónde nos queremos mover nosotros? ¿Hacia dónde te quieres mover tú? Y eso es importante que lo tengamos claro. Aprende a gestionar las emociones, aprende a controlar. A mí hay una frase que siempre me ha gustado que dice, si controlas el caos, lo controlarás todo. Pero muchas de las veces estamos tan concentrados en todo el caos que no lo controlamos. Y si todo, por eso es importante, si controlas el caos, lo vas a controlar todo. Y en las investigaciones, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, va a ser exactamente lo mismo. Así es que muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo desde Ciudad de México hasta Argentina, hasta Cuba, hasta Venezuela, hasta Perú. Por ahí tenemos gente de Perú. Entonces, pues muchas, muchas gracias.